Hay un canto que recorre la noche. Bienvenidos a Palabras Paganas, historias que bailan, páginas que hablan. Sumérgete en mundos de tinta y papel, donde cada palabra tiene sabor a miel. Bienvenidos, familia pagana. Hola paganitos, ¿cómo estáis? No me dices nada, y eso que hoy no he dicho hay una voz, he dicho hay un canto. Ya bueno, pero como ya me vuelves loca, Santiago, unos días me dices que... No disimules porque hoy ya sabes por qué he dicho un canto. Sí, ya, pero bueno, pero no me lo esperaba, Además, hoy te voy a hacer caso, me lo dijiste, me lo has dicho en alguna ocasión. Nos liamos mucho, no vamos al turrón. Hoy sí vamos a ir al turrón y además no vamos a frivolizar ni lo más mínimo. No, a mi la tiempo verdad que... encerrado en el armario. ¡Ay, qué gusto! Porque lo que vamos a hacer hoy es una ficción sonora, y como ficción puede parecer que es ficción, pero no es ficción, ni siquiera ciencia ficción. Esto sucedió y vamos a hablar del genocidio de un pueblo. Esto sí que es terror auténtico y real, ¿eh? Sí, y me sabe un poco mal incluso utilizarlo en este marco, pero yo creo que si lo hacemos en este tono, el hablar de Lola Kiepcha, de su canto, de lo que significó, de su tribu, de los Kemplan, de los Selknam, de lo que sucedió por la ambición humana del hombre blanco, que además nos puede transportar a lo que está sucediendo hoy día, porque un genocidio puede parecer cosa de la vida, pero es cosa que está muy presente. Increíblemente, sí. Vamos a contar... No, pero yo creo que aquí va a quedar claro que lo tratamos como algo horroroso, como horror auténtico, y no está mal de vez en cuando recordar lo que somos capaces de hacer. Lo que van a escuchar sí es una ficción sonora. Lo que van a escuchar también es la voz auténtica de la última Kemplan, chamana y guardiana de los cantos sagrados Selknam, que fue una raza, porque casi fue una raza, exterminada de la forma más cruel. Si te parece, vamos con... Sí, vamos con ello. Los últimos cantos de Lola Kiepcha. El pueblo Selknam, también conocido como Ona, habitó durante miles de años la isla grande de Tierra del Fuego, en el extremo austral de América, organizando su vida en torno a la caza, la transmisión oral del conocimiento y una compleja cosmovisión espiritual en la que la tierra, los animales y los antepasados formaban una misma entidad viva. A finales del siglo XIX, con la llegada masiva de colonos europeos, la expansión de las estancias ganaderas y la imposición de un modelo económico ajeno, los Selknam fueron considerados un obstáculo para el progreso y declarados prescindibles. Se organizaron auténticas cacerías humanas, financiadas por terratenientes y empresas que pagaban recompensas por cada indígena asesinado, exigiendo como prueba orejas, manos o cráneos, sin distinción de edad o sexo, mientras los niños eran secuestrados, vendidos o internados a la fuerza en misiones, donde se les prohibía hablar su lengua y practicar sus rituales. En pocas décadas, una de las culturas más antiguas del sur del continente fue prácticamente exterminada, no por una guerra abierta, sino por una combinación de violencia sistemática, despojo territorial, enfermedades introducidas y una política deliberada de borrado cultural. En ese contexto de aniquilación sobrevivió Lola Kiepcha, considerada la última Kemplan, chamana y guardiana de los cantos sagrados Selknam, cuya voz fue registrada en los años 60 como el último testimonio vivo de un mundo que estaba siendo condenado al silencio. Cuando el mundo empezó a morir, nadie avisó a los espíritus. Los hombres llegaron con botas, con nombres nuevos para las cosas, con dioses que no escuchaban el viento, con papeles que decían poseer lo que jamás habían aprendido a nombrar. Y Lola Kiepcha siguió cantando. Ella era Kemplan, guardiana de los nombres antiguos,
mediadora entre lo invisible, lo visible y aquello que solo existe cuando alguien lo recuerda. La última que aún sabía cómo hablarle a la noche sin pedir permiso. Antes de que la llamaran la última. Antes de que su voz quedara atrapada en cilindros de cera y grabaciones rotas. Hubo un tiempo en que su pueblo caminaba sin miedo porque la tierra no se atravesaba, se escuchaba. Los Selknam no poseían la tierra los contenía. Cada colina tenía memoria, cada animal un espíritu, cada viento una advertencia. Pero todo eso terminó el día en que llegaron los hombres blancos con mapas donde el mundo ya estaba repartido y con rifles capaces de borrar una vida antes de que el eco del disparo encontrara el cielo. No fue una guerra, porque las guerras tienen bandos, nombres, relatos que se escriben después para dormir tranquilos. Esto fue una cacería, metódica y silenciosa, justificada con palabras limpias para ocultar actos imposibles de limpiar. A cada indígena muerto se le puso precio, no por su nombre ni por su historia, sino por su cuerpo, reducido a prueba, a mercancía, a fragmento, orejas, manos, pies, cráneos, pruebas que se entregaban como recibos de un exterminio legalizado. Los estancieros pagaban recompensas como si se tratara de animales dañinos. 1 libra esterlina por una oreja, más si era de mujer, más aún si pertenecía a un niño. Los cazadores regresaban con sacos cerrados y miradas vacías. No preguntes qué había dentro. La tierra lo recuerda, aunque los hombres lo nieguen. Los niños eran arrancados de los brazos de sus madres, algunos vendidos, otros entregados como sirviente, otros simplemente desaparecidos para siempre, como si nunca hubieran existido. Y mientras todo eso ocurría, mientras la sangre se congelaba sobre la nieve y los cuerpos quedaban abiertos al cielo, los dioses antiguos seguían esperando que alguien les hablara, porque incluso los dioses necesitan testigos para no morir. Lola Kiepcha era joven cuando comprendió que el mundo estaba siendo desmontado pieza por pieza. Vio cuerpos abandonados con los ojos abiertos, no por sorpresa, sino por obstinación, como si aún buscara en el rostro de quien los había llamado por su nombre. Vio a mujeres marcadas por la violencia seguir cantando para que el miedo no entrara en el pecho de los niños. Vio cómo los suyos aprendían a esconderse, no de los espíritus, sino de los hombres. Las que en plan sabían que cuando los cantos callan, el mundo se vuelve frágil. Por eso Lola cantó más fuerte. No para desafiar a los rifles, sino para sostener aquello que aún podía sostenerse. Cantó para cerrar heridas que no podían cerrarse, para que los muertos encontraran el camino, para que los vivos no olvidaran quiénes eran cuando todo alrededor insistía en convertirlos en nada. Pero los cantos no detienen las balas, ni los decretos, ni la ambición. Llegaron los cercos, llegaron las misiones, llegaron las palabras nuevas que fingían compasión, reducción, civilización, salvación. Llegaron los que decían venir a protegerlos mientras les arrancaban la lengua. Porque también se prohibió hablar, se prohibió cantar, se prohibió nombrar a los espíritus.
Y un pueblo sin nombres es un pueblo al que ya se le ha cavado una tumba. Lola sobrevivió a todos, no por fuerza ni por astucia, sino porque alguien tenía que recordar. Cuando ya no quedaron nombres Selknam, cuando las mujeres callaron, cuando los niños crecieron sin saber de dónde venían, ella siguió pronunciando los nombres como si al decirlos pudiera volver a tejer el mundo. Los blancos decían que estaba loca, que hablaba sola, que sus canciones no significaban nada, pero lo decían bajando la voz porque algunas noches soñaban con figuras pintadas de rojo, caminando sobre la nieve, sin dejar huellas, y entonces llegaron a ella, no para escuchar, sino para callarla. Otra vez cantando, siempre cantando, vieja. Hablas como si alguien siquiera ahí para escucharte. Mírate, mira alrededor, no queda nadie. Tu gente terminó, tu mundo terminó. No terminó. Se escondió de vosotros. Eso no es esconderse, es desaparecer. Los tuyos no supieron adaptarse. La tierra ahora tiene dueño, leyes, orden. Ya no hay lugar para cuentos ni supersticiones. La tierra no aprende vuestras leyes, solo aprende vuestros crímenes. Hablas como si no supieras lo que hicimos. Como si no hubieras visto los cuerpos, los pagos, las pruebas entregadas con recibo. Todo eso ocurrió y aún así sigues cantando. ¿Por qué? Porque alguien tiene que decirles a los espíritus quién los mató. Tus espíritus no hicieron nada por vosotros. No os salvaron, no detuvieron las balas, no impidieron que os cazáramos como animales. No vinieron a salvarnos, vinieron a aprender vuestros nombres. Escuchad, escuchad, dice la Kemplan, porque la noche aún oye, los pasos regresan aunque no haya cuerpos, y la sangre recuerda el camino que los hombres quisieron borrar. No hay muerte donde hay nombre, no hay olvido si alguien pronuncia. La tierra abre la boca y devuelve lo que le fue robado. No hay muerte donde aún queda un nombre, no hay olvido si alguien se atreve a pronunciarlo, porque la tierra abre la boca y devuelve, tarde o temprano, todo lo que le fue robado. ¡Cállate! Ese sonido no es humano, me revuelve la cabeza, no significa nada. Significa que ya no dormirás igual. Significa que cuando cierres los ojos verás a los niños que pagaste por borrar, que escucharás pasos donde no hay nadie y cantos donde creías haber impuesto silencio. Eres el final de una historia que nadie quiere escuchar. Tú eres el final que nadie recordará. Yo soy la voz que queda cuando todo lo demás arde. ¿Sabes lo que valía una oreja como la tuya? Lo suficiente para pagar una semana de comida. A veces traían 2, a veces 3, y nadie preguntaba de dónde salían. Los niños eran los más fáciles, no corrían tan rápido. Corrían hacia sus madres. Tú lo confundiste con huida.
Lloraban igual que los corderos. Eso ayudaba a encontrarlos. Algunos suplicaban en tu lengua. Nunca la aprendí. No hacía falta entender para disparar. La tierra sí la aprendió. Por eso no te reconoce. Les cortábamos las manos cuando no había tiempo para cargar cuerpos enteros. Era práctico. El pago era el mismo. Por eso tus manos no descansan cuando duermes. ¿Te crees a salvo porque estás vieja? ¿Porque ya no sirves ni para trofeo? No, no estoy a salvo. Estoy completa. Cuando mueras, nadie cantará por ti. Cuando yo muera, cantarás tú, aunque no quieras. Esa noche el opresor soñó con hombres y mujeres pintados de rojo, caminando sobre la nieve sin dejar huellas. Soñó con cantos que no pedían permiso y con una tierra que lo nombraba sin piedad. A la mañana siguiente, Lola Kiepcha ya no estaba, pero su canto seguía flotando en el aire, incrustado en el viento, adherido a la memoria de un lugar que nunca aceptó del todo a sus verdugos. No fue una victoria ni una venganza, porque los muertos no regresaron y el mundo no se recompuso, pero algo quedó suspendido para siempre en el sur del sur, como una respiración que no termina de apagarse. Lola Kiepcha murió como mueren los últimos testigos, sin ceremonia, sin justicia, sin aplausos, pero con la obstinación intacta de quien ha decidido que el olvido no tendrá la última palabra y sus cantos grabados con torpeza por manos que no los entendían siguen atravesando el tiempo como una grieta por la que se filtra lo que se quiso enterrar. Dicen que fue la última Kemplan, pero quizás solo fue la primera en comprender que el verdadero conjuro no consiste en salvar el mundo, sino en impedir que la mentira lo cierre por completo, y que mientras exista una voz dispuesta a nombrar a los muertos, a señalar a los culpables y a cantar incluso cuando ya no queda nadie para responder, habrá algo que siga respirando bajo la nieve, esperando paciente a que alguien vuelva a escuchar. He vivido lo suficiente para ver cómo el mundo se vaciaba de rostros conocidos, cómo los nombres se quedaban sin bocas que los pronunciaran, y cómo la tierra que antes hablaba en muchas voces aprendía a guardar silencio. No fue la muerte lo que más me dolió, sino la ausencia, esa forma lenta de desaparecer que no deja cuerpos, pero sí un hueco imposible de cerrar. Fui niña cuando todavía éramos muchos, cuando las hogueras iluminaban historias completas y los cantos tenían respuesta. Y fui adulta cuando empecé a comprender que recordar iba a ser una tarea solitaria. Me llamaron la última, como si ese nombre explicara algo, como si ser la última fuera un honor y no una herida que no deja de sangrar. Ser la última es caminar cargando a los muertos en la espalda, es hablar sabiendo que nadie responderá en la misma lengua, es soñar con voces que ya no existen y despertar con el peso de saber que, cuando yo me vaya, no quedará nadie que las sueñe. A veces me pregunté si habría sido mejor morir antes, desaparecer con los otros. Pero entendí que alguien tenía que quedarse para mirar atrás, para sostener la memoria aunque quemara las manos. Vi cómo nos cazaron, cómo nos pagaron por partes, cómo nos nombraron animales para no llamarse asesinos. Y aún así no guardé odio, porque el odio también necesita un pueblo que lo sostenga, y yo ya estaba sola. Lo que guardé fue la voz, el canto antiguo que no sirve para salvar cuerpos, pero sí para impedir que la mentira lo cubra todo. Canté para que la tierra supiera lo que hicieron sobre ella, para que el viento llevara los nombres allí donde ya no había nadie que pudiera decirlos.
Ahora sé que no soy solo una mujer vieja hablando con la noche como creen ellos, sino un límite, una frontera entre lo que fue y lo que ya no podrá volver a ser. Cuando cierre los ojos por última vez, no desaparecerá mi pueblo del todo, porque mientras alguien escuche estos cantos y sepa que aquí hubo una estirpe borrada con método y silencio, algo seguirá vivo, aunque no tenga forma ni cuerpo. Yo me iré tranquila, sabiendo que no pudieron arrancarlo todo, que no pudieron callarlo todo, y que incluso en la derrota más absoluta hubo una voz que se negó a pedir perdón por existir. Y la única frivolidad que nos vamos a permitir hoy, y llamarlo frivolidad puede hacer que nuestro compañero, amigo, camarada, coronel Fabián, va a ser el minuto maldito. Y va a ser en el propio nombre, porque ojo, es que fue así, es que les cortaron orejas a los niños, coño. Pero no se las cortaron por torturarles, sino para marcar el coste de... Y ellos eran... Orejas. A ellos les llamaban salvajes. Yo creo que ya lo comenté en otro episodio y no me enrollo más, que cuando yo era pequeñita y había películas del oeste, que yo siempre quería ser indio. Y mi hermano, que iba con su traje de vaquero, le encantaba sus pistolas. ¿Pero por qué quieres ser india? Digo, porque sí. No sé por qué, algo me decía que eran los buenos. Además lo has dicho, se ha dicho durante la narración, se les llama animales para no llamarlos, llamarnos a nosotros mismos asesinos. Sí. Tremendo. No bueno. sé si esto dejará alguna moraleja, espero que sí. No sé, bueno, no somos tan trascendentes como... Que nos comenten, profundo, claro. Pero a mí me gustaría saber tener feedback de los oyentes hoy más que nunca para saber qué piensan de todo esto, qué piensan de la raza humana. Del horror humano. Del blanco. Exactamente. Bueno, vamos con nuestro Fabi, que nos estamos poniendo muy tristes. Cuando el reloj se detiene, algo oscuro despierta. Este es el minuto maldito. Las Breñas es una ciudad que está al norte de la Argentina, en la provincia del Chaco. Es el lugar donde nací, donde me crié. De chico, mi madre me contaba muchas cosas extrañas, siempre cuestiones paranormales. Y una vez, cuando me levanté al baño, dijo algo que me marcaría para toda la vida. Dijo que si aparecía alguien que me pedía agua, que no le diera artículo, que es justamente un ser extraño, paranormal, que se llama la humita, la cabeza de una anciana que levita en el aire y te pide agua. Me dijo, no va a haber dramas, dale un poco de agua y volvé a dormir. El minuto ha terminado, pero la maldición sigue contigo. Bueno, tristes no, pero Fabi nos hace estremecer con un puñetero minuto de... Es que además es que te lo crees, coño. Tú imagínate como para cenar con él. Si en un minuto te da tanto miedo, imagínate, es imposible. Bueno... Muchas gracias a todos. www.palabraspaganas. Ay, sí, otra alegría más. Sí. Suscríbete y
Hoy me sabe... Y disfruta. Me sabe difícil poner una clave para mandar un marcapáginas. Hombre, yo creo que los últimos cantos o algo así, ¿no? ¿Le vas a hacer cantar como Lola Kiepcha? No, hombre, solamente que pongan los últimos cantos. Vale, venga, los últimos cantos de Lola Kiepcha. No hace falta ni que escribas bien Kiepcha. Eso. K-E-P-J. Chicos, contadnos cositas en los comentarios que nos encantan. Yo sé ¿Vale? que nos puedes estar escuchando de día, pero a mí me gusta a estas horas dar las buenas noches, familia pagana. Buenas vidas, paganitos. Chao, chao. Palabras Paganas se despide por el momento, con letras que vibran y voces que inspiran. Nos vemos pronto en este ritual literario.